Muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia virtual del día de hoy. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, darle las gracias a todos los que se han conectado el día de hoy, a todos aquellos que nos agendaron y que van a estar acompañándonos en esta jornada de hoy. Como ustedes estuvieron viendo en las invitaciones, el día de hoy tenemos la conferencia Prácticas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos, y los usuarios de esta plataforma del conocimiento pues le parecerá un poco conocida la cara de nuestro conferencista del día de hoy, porque hace unas semanas estuvo compartiendo con nosotros otros conocimientos. Para aquellos que no estuvieron en esa conferencia, pues aprovecho para presentarles a Juan Carlos Rodríguez, parte del equipo de Case & Company, para que conozcan la persona y el expertise detrás del experto invitado el día de hoy. El experto invitado el día de hoy es Juan Carlos Rodríguez. El ingeniero Juan Carlos es ingeniero electricista con un magíster en ingeniería eléctrica, profesor de la Universidad Simón Bolívar desde el año 1992, jefe de laboratorio de alta tensión de la Universidad Simón Bolívar desde el año 2000, más de 90 tesis y pasantías guiadas en el área eléctrica, más de 30 artículos publicados en el área de ingeniería eléctrica, expertise en cursos de formación profesional como son instalaciones en alta y media tensión, aislamiento eléctrico, sobretensiones, puesta a tierra, diseño de subestaciones, diseños de líneas aéreas y subterráneas, pruebas eléctricas, técnica de diagnóstico en aislamiento eléctrico, entre otros. Bueno, una vez más, bienvenidos, o bueno, gracias por esta oportunidad para compartir estas ideas. Le doy gracias a Larisa, a la gente de Secasier, a todos sus afiliados, a la gente de Ion Energy y bueno, a todos los participantes que se inscribieron para compartir estas ideas. Gracias por esa oportunidad. Y el tema de hoy es hablar un poco de la parte de mantenimiento de equipos eléctricos. Un tema que sin duda alguna llama la atención, y es un tema muy amplio. Si uno ve programas de formación en esta área, va a haber inclusive programas de formación que superan las 200 horas. O sea, es un tema que abarca muchas actividades, muchas competencias, un área donde abarca mucho campo profesional en diferentes áreas. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poco de ese tema, y de un área particular de ella. Cualquier curso que ustedes vean en esta área, sin duda tiene, dependiendo del número de horas, un enfoque específico. Entonces, un poco para dar inicio a la charla y ordenar un poco las ideas. Entonces, me permito primero dar como una introducción. El área de mantenimiento, como les comenté, es un área muy amplia. Y para establecer como una especie de orden, se podría clasificar como en dos grandes áreas. El área de mantenimiento visto como un enfoque metodológico, perdón. Esto tiene que ver un poco con que la filosofía de la empresa en el área de mantenimiento, o sea, cuando uno decide, cuando se planifica una actividad de mantenimiento, eso involucra uso de profesionales, uso de recursos, tiempo, organización. Eso se traduce en tiempo, como les mencioné, se traduce en costos, en un término importante que es confiabilidad. Y es una parte importante de la actividad de mantenimiento. La otra gran área de mantenimiento tiene que ser con la parte de la aplicación misma de la actividad. O sea, estamos hablando de un profesional, un técnico, que asiste a una subestación, a una planta industrial, lleva unas herramientas, lleva unos equipos y realiza una actividad de supervisión. Entonces son enfoques de una misma área, cada uno con su propia experticia. Como mencioné, si uno ve la parte del enfoque metodológico,
es todo un área del conocimiento, una filosofía, como les mencioné, de la propia empresa, donde organiza pues diferentes actividades enfocados a esa área. Ahí se vigila la parte de lo que es la operación del sistema para que funcione dentro de sus rangos de operación normal. Ahí se mezcla la parte del mantenimiento rutinario, el mantenimiento preventivo. Podemos hablar de otras áreas complementarias, mantenimiento predictivo, el mantenimiento basado en confiabilidad, por ejemplo. Y todo eso, pues, si se articula adecuadamente, estamos hablando entonces de planificar una instalación para que cumpla una vida útil sin fallas catastróficas, como uno espera que ocurra. Pero bueno, planificar esta parte de mantenimiento involucra, como les mencioné, dependiendo del tipo de mantenimiento, estamos hablando del uso de recursos, planificaciones de escalas de tiempo, paradas de servicio, se traduce en costos, se traduce en confiabilidad. Eso es un área importante de la parte de mantenimiento que debe tomarse en cuenta en cualquier empresa. En la otra área viene con como les comenté, la propia aplicación de las pruebas. Estamos hablando del técnico, del experto que va a la instalación con unas herramientas, unos equipos y realiza una actividad concreta, que es lo que hemos llamado como una técnica diagnóstica. Pues esas técnicas diagnósticas pueden ser online, pueden ser offline, dependiendo de la actividad. Y un poco para ordenar las ideas, podemos clasificarla como en dos grandes grupos. Un grupo donde se mide una variable de operación del equipo. Eso es común en una actividad donde se registra, por ejemplo, una temperatura, se chequea una presión, se chequean los valores de operación de los componentes. En una actividad de mantenimiento un poco más intensa, uno chequea corriente, por ejemplo, de un motor nominal. Uno chequea, por ejemplo, la relación de vueltas de un transformador. Uno puede en esas actividades medir diferentes variables. Y otro rango importante de esas técnicas, de esas pruebas que se realizan, va enfocado al aislamiento eléctrico. El aislamiento eléctrico es una característica constructiva de los equipos eléctricos que tiende a envejecer en el tiempo. Está sometido a condiciones ambientales, a variables de operación, envejece, se degrada en el tiempo, y eso definitivamente, el aislamiento eléctrico es uno de los parámetros que delimita la vida útil de los equipos. Entonces, cuando uno revisa y detalla las actividades de mantenimiento, las pruebas típicas que se realizan, uno ve que una gran parte de ellas está enfocado al tema de aislamiento eléctrico. Entonces lo resalté en la presentación, porque va a ser el enfoque del tema de las ideas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Como les menciono, la actividad de mantenimiento es un área que abarca muchas actividades, muchas áreas de conocimiento. Hoy en particular les voy a compartir esta visión práctica, que es la aplicación de pruebas, un poco para evaluar el estado de aislamiento. Enfocado, como les comenté, a ese profesional, a ese técnico que va a una actividad concreta, lleva unos equipos, unas herramientas, realiza unas mediciones y debe hacer una interpretación de los datos que está tomando. Bien, hablar de esas pruebas diagnósticas, de esas técnicas de medición del área de aislamiento, involucra pues un conocimiento claro del operario sobre qué variables va a medir. Segundo, los equipos que necesito para hacer esa medición específica, los posibles errores de medición que se puedan cometer y lo más importante, la interpretación y análisis de esas mediciones, de esas variables medidas. De esa interpretación es que surge algo importante que es el diagnóstico, es la conclusión de la actividad, es decidir el estado del equipo al cual estoy haciendo esa prueba. Entonces, bueno, vamos a desglosar estos términos en función de las actividades y las técnicas de mantenimiento, de medición de pruebas,
más comunes que se utilizan. En el área de aislamiento, las técnicas diagnósticas que se utilizan van enfocados principalmente en dos áreas: en la medición de la corriente de fuga y en la medición de la parte de descargas parciales. Son los dos grandes enfoques que se utilizan en el área de diagnóstico de aislamiento eléctrico. En la parte de lo que es la medición de corriente de fuga, cuando yo le aplico una tensión, un potencial a un material aislante, por ahí circula una corriente, que es la que llamamos corriente de fuga. Esa corriente es el producto o la respuesta de la estructura molecular del material a la aplicación de un campo eléctrico. Esto es importante, porque esa corriente no es una corriente casual. No, esa corriente tiene un valor y proviene de una física, de unos procesos físicos que ocurren dentro del material y da como resultado un valor de corriente. Ese valor de corriente es muy importante. Si uno hace un análogo con una vida con nosotros mismos, sería el equivalente a la temperatura corporal. Yo sé que el cuerpo tiene una temperatura, tiene un valor, y cada vez que hay una variación del funcionamiento corporal, sabemos que se refleja en la temperatura. Entonces, cada vez que al material le ocurra algo, ya sea por un agente externo o interno, esa corriente de fuga va a variar. Y uno de los primeros indicativos que tiene el experto, el técnico, para pensar que está ocurriendo algo. Esa corriente de fuga puede ser medida en dos formas: o aplicando tensión continua o aplicando tensión alterna. Vean la imagen. Es aplicar tensión y medir corriente. Un principio básico de mantenimiento. En las pruebas de tensión continua, tensión DC, básicamente hay 4 variantes. O bueno, los equipos han desarrollado diferentes alternativas, diferentes variables que se miden cuando aplico tensión continua. La primera opción es tensión aplicada. Bueno, le aplico tensión al equipo durante un tiempo específico, a un valor generalmente por encima del nominal, y con eso evalúo el estado del aislamiento, ya sea nuevo, una actividad posterior, una reparación, por ejemplo. La otra prueba, creo que es el más común, es la actividad que le llamamos a veces megado, que consiste pues en medir la resistencia en megaohms del aislamiento. Después está un conjunto de pruebas que tienen que ver con la respuesta transitoria de la corriente en el tiempo, cuando es energizado el equipo, que es el índice de polarización y absorción dieléctrica, o cuando es desconectado el equipo, que es la prueba de D o de descarga dieléctrica. La otra alternativa, que con la mayoría de los equipos comerciales disponen, es la prueba de medición de resistencia de aislamiento por escalones de tensión, variando la tensión aplicada. Cada una de estas técnicas tiene un objetivo. En cada una es importante tener claro cuál es la conexión del equipo y segundo, qué variable estoy midiendo. A manera de ejemplo, en la parte de la imagen que ven ustedes a mano izquierda, está la parte de lo que es la conexión del equipo. Un caso muy sencillo, un aislador, pues los equipos de medición tienen un terminal de guarda, un terminal auxiliar, que permite de alguna forma discretizar la corriente medida. En el caso, por ejemplo, de la imagen del aislador, me permitiría pues dividir o separar la componente superficial de la componente volumétrica, y eso es importante a la hora de interpretar los resultados. La corriente superficial depende de agentes externos. Su variación no necesariamente está asociado a un daño del equipo. Una vez que uno tiene claro el equipo, la conexión del equipo, está la variable medida y, muy importante, su interpretación. De ese análisis surgen preguntas. Me permito hacer una pequeña pausa. Voy a presentarles un video que me permite ilustrar
esto que les estoy comentando. Es un video bastante casero. Les pido disculpas por eso. No está hecho no está hecho con las medidas de seguridad adecuadas. Más informal, un poco para transmitir un mensaje que es el que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Fíjense que ahí tengo una lámina metálica que tiene una conexión por la parte inferior y pues un segundo electrodo. Voy a colocar dos láminas aislantes, un material de plexiglas, pues lo voy a colocar allí. Estoy armando una especie de placas paralelas. Voy a colocar un medidor de tensión continua. Y la idea es hacer una medida básica, que es la medida de resistencia de aislamiento, que popularmente conocemos como megado. 1000 voltios, digamos, para no tener situaciones de riesgo. Bueno, la prueba aplica una tensión, mide una corriente. Típicamente se estandariza el minuto como un tiempo de referencia para estimar la medición de esa resistencia de aislamiento. Bueno, está el contador, va por 40 segundos. Quiere adelante un poco el video, no está viendo la imagen. Fíjense que la corriente, si lo ven, como se lo comete, va creciendo en el tiempo, la resistencia, perdón, es el comportamiento esperado del transitorio. Y al cabo de un minuto se considera que ese transitorio ha pasado y llegamos, digamos, al valor de resistencia de aislamiento. Ese que allí, en esas dos láminas, me está dando una resistencia de 16,6 gigaohms. Bueno, vamos a modificar el montaje. Vamos a reemplazar una de las láminas, que eran perfectamente sólidas, por una lámina que tiene un desperfecto. Tiene un hueco, pero están viendo claramente. Y vamos a repetir la medición que les mostré. Vamos a volver a medir esa resistencia de aislamiento. Me disculpan por lo informal del video nuevamente. Bueno, ahí se está aplicando la prueba durante un minuto. Vean que la resistencia tiende a aumentar en el tiempo. Fíjense que hace rato medimos 16,6 y ya estamos en una resistencia mayor a 28 gigaohms. Prácticamente el doble. Digamos, acelerar un poquito el video para no aburrirnos. Fíjense que está tendiendo a una resistencia final de alrededor de los 30 gigaohms. Prácticamente el doble de lo que medimos sin desperfecto. Entonces, si está concluyendo la prueba, fíjense, prácticamente el doble. La corriente medida en orden de los nanoamperes. Eso es importante. Entonces, bueno, es una pequeña prueba que por eso está la pregunta en la presentación. Fíjense, la resistencia aumentó. Eso es significado de que un aislamiento está en buenas condiciones. Fíjense la interpretación, la importancia de la interpretación de los resultados. Esa medida no está trampeada. De hecho, la respuesta que estamos midiendo es correcta. Cuando se mide resistencia y aislamiento, en una relación matemática que ustedes seguramente conocen, R es igual a ρ por L entre A. La variable determinante es la resistividad. Y la resistividad de un gas, por ejemplo el aire, es mucho mayor que la resistividad de la mayoría de los aislamientos sólidos. Al yo colocar un hueco, obviamente aumenta la resistividad. Por eso es que estamos viendo un valor mayor, en el senso una corriente menor, una resistencia total mucho mayor. O sea que efectivamente el procedimiento es adecuado. El detalle es cómo interpreto resultados. De ahí está la siguiente pregunta, y es la importancia de la tensión de prueba que se aplica. De hecho, por este tipo de inconvenientes es que salen algunas sugerencias que se leen en algunos catálogos
Oye, sobre todo muchos medidores de estos tienen un indicador tipo aguja, un indicador de una fisura, ahí se forman descargas parciales, que vamos a hablar más adelante, y se siente que la aguja zigzaguea, y es un indicativo precisamente de este tipo de inconveniente. Lo otro es aplicar la prueba por escalones de tensión. Típicamente, si yo sigo elevando tensión, pues hay un momento donde ocurre un arco y el valor medido de resistencia cambia. Parece que la resistencia es un valor que debe ser constante e independiente de la tensión aplicada, hasta que falle alguno de los materiales. Entonces, fíjate lo importante no solo de la ejecución misma del procedimiento, sino la interpretación del resultado medido. Y lo importante es no basarse solamente en un resultado para concluir sobre el resultado de cómo está el equipo. Siguiendo con el orden de estas ideas, la otra alternativa es aplicar tensión alterna. Tensión continua o tensión alterna. Tensión alterna también hay otras variantes. Si lo aplico a frecuencia de red, frecuencia nominal del sistema, 50 o 60 Hz, o lo hago a una frecuencia distinta, inclusive hay pruebas que son barridos en frecuencia. Es una prueba donde se mide esa variable en diferentes frecuencias. De ahí hay varias opciones. La más común es, nuevamente, la prueba de tensión aplicada, que consiste, pues, en aplicar una tensión a un valor generalmente superior al nominal, ver cómo se comporta el equipo, o medir lo que conocemos como el factor de potencia o el factor de disipación y la medición de capacitancia. Son una de las pruebas que se hacen en tensión alterna. Vamos a ver un poquito cuáles son esas técnicas, esas herramientas que se disponen en tensión alterna. Lo primero, el más común, es el medidor de factor de potencia, medidor de factor de disipación, que es la medición del aislamiento en tensión alterna. Básicamente los equipos comerciales pues se basan en una pinza donde se aplica una tensión y en 3 cables auxiliares, conexión de tierra, y 2 cables auxiliares suelen tener colores, rojo y azul. Entonces, bueno, primero está la parte importante de cómo se conecta el equipo, de las opciones de medición. Las normas establecen 2 esquemas importantes, el modo GST, el modo UST, con diferentes opciones a su vez dependiendo del uso de los diferentes auxiliares, el rojo y el azul. Y con ello se mide una variable. Típicamente la variable es esa parte capacitiva, que se vincula con el ángulo que están abajo dibujados. Ese ángulo delta es el factor de disipación. La tangente de delta tiene que ver con las pérdidas. Y el ángulo complementario es el ángulo, pues sería el factor de potencia del aislamiento. El coseno del ángulo, por supuesto. En la imagen derecha es un ejemplo aplicado a un transformador donde se mide sus componentes aislantes importantes, que sería la capacitancia alta-baja, la capacitancia alta-tierra y baja-tierra. Nuevamente, entonces, está la conexión del equipo, estar claro en qué variables se está midiendo, cómo se usa ese equipo, y no menos importante, la interpretación de ese resultado y la interpretación de posibles errores de medición. Por ejemplo, allí se ve claramente una medición de un factor de potencia negativo. Eso no tiene sentido. Precisamente, este es un ejemplo donde se está midiendo la capacitancia de un transformador alta-baja, solo que este transformador tenía pantalla electrostática. Entonces, esa medición no tiene sentido. De ahí sale el error que se ve en pantalla. Entonces, bueno, esta serie de herramientas alternativas, técnicas de medición, involucra varios pasos. Es conocer el instrumento que se está utilizando, conocer las variables que se están midiendo y las posibles fuentes de error que se puedan cometer.
Teniendo esto perfectamente cubierto, que uno piensa entonces en una correcta evaluación de resultados. Viendo más sobre las pruebas en tensión alterna, otra técnica que se aplica, lo que se conoce como respuesta dieléctrica en frecuencia, EFR, o se conoce también como espectroscopía dieléctrica del aislamiento, FDS. Y este que del equipo es muy similar a la que acabo de mostrar. Es aplicar tensión, conexión a tierra, las conexiones auxiliares, solo que la medición se hace en un rango de frecuencias y se mide el comportamiento que ustedes ven, dice variable medida, que está a mano derecha. Esta prueba es importante, es muy sensible sobre todo a la parte de la presencia de humedad dentro de un transformador. Dentro de las posibles causas de daño de un transformador está la presencia de humedad. Entonces, esta medición es particularmente sensible a detectar la presencia de humedad en el aislamiento. Se producen variaciones del comportamiento de la curva, eh, o valores bajos de frecuencia y valores altos de frecuencia. Y si hay variaciones en el rango intermedio, generalmente también releva o transmite información sobre la contaminación del aceite, de la conductividad del aceite. Entonces eso está claro en la conexión, está claro el instrumento para dónde, cuál es la variable que está medida, porque de ahí sale la incorrecta interpretación del resultado. Fíjense que si uno lee los catálogos de este tipo de equipos, va enfocado mucho a la detección del contenido de humedad en aislamiento papel-aceite, que es el característico de un transformador. Pero esa no es la única variable que puede aparecer. O sea, la humedad es estadísticamente el problema más frecuente, pero no el único. De ahí, de hecho, está a la mano derecha dos gráficas. La gráfica en rojo es efectivamente producto de la presencia de humedad. Se ve el comportamiento de una curva que difiere del comportamiento inicial, pero también en esa misma gráfica está un trazo azul, que es un transformador similar, pero que no tiene el problema de humedad, lo que tiene un problema de presencia de ácidos. Entonces fíjense que el comportamiento es exactamente el mismo. Entonces la interpretación no es adecuada, no es debido a un factor de humedad, sino es debido a la presencia de otro tipo de degradación del aceite, que es el contenido de acidez. Entonces fíjense que es importante conocer las técnicas y saber qué variables está midiendo y qué diagnóstico puedo hacer con cada uno de ellos. Otro tipo de pruebas también en frecuencia es la que se conoce como Very Low Frequency, VLF, enfocado muy importante a la parte de pruebas de cables, sobre todo con aislamiento sólido, por ejemplo el XLP, que es muy común en cables de media y alta tensión. Está la parte nuevamente importante, la conexión adecuada del equipo. Muy importante estar claro en la variable que se va a medir. Esta prueba de BLF tiene dos variantes. Uno es aplicar tensión durante un tiempo determinado. Generalmente se manejan frecuencias en el orden de las décimas de Hertz. Y esta prueba vendría siendo un equivalente a la prueba en DC, pero aplicado a aislamientos sólidos como el XLPD. La otra variante en equipamiento que se consigue en el mercado es la misma prueba, pero midiendo además el ángulo de potencia, factor de disipación, o el factor de potencia, que permite además visualizar cómo es el envejecimiento del material. Entonces fíjense que es conocer la técnica, el instrumento, que mide, es muy importante cómo interpreto el resultado de esa medición. Otra prueba que también existe en campo es la prueba de respuesta en frecuencia, lo que se conoce como FRAC.
Allí el equipo, por ejemplo, el transformador, se le hace medir la impedancia en función de la frecuencia. Y algo importante, eso depende de las capacitancias, como sea el dibujito. La capacitancia es un reflejo de la geometría. O sea, esa imagen que obtengo a mano derecha es prácticamente la huella dactilar del equipo. Cualquier cambio de esa huella dactilar es porque hubo una alteración importante de las capacitancias. Entonces, nuevamente está el hecho de que tengo que conocer el equipo, saberlo conectar adecuadamente y según interpretar qué información me suministra esa medición. Esta técnica es especialmente importante para detectar desplazamientos geométricos del devanado, de un devanado o del transformador, de la parte activa del transformador, que puede ocurrir, por ejemplo, durante el traslado de un equipo o, por ejemplo, durante un cortocircuito donde se sospeche del desplazamiento por los esfuerzos axiales y longitudinales que experimentan los devanados. Pero fíjense que esta prueba no es sensible, por ejemplo, a cambios por efecto de humedad. Entonces, las diferentes técnicas tienen, digamos, potenciales, una herramienta diseñada para detectar cierto tipo de variables y no es tan sensible a otro tipo de variables. Por eso la importancia de conocer los equipos y las diferentes técnicas que existen. Bien, continuando con las ideas, entonces está la otra opción, que es la parte de diagnóstico de aislamiento, que es la parte de medición de descargas parciales. Entonces, descargas parciales son pequeñas chispas. Yo siempre hago una analogía para que visualicen de lo que estamos hablando. Esto es como buscar una fisura en una viga metálica. Generalmente las fisuras son pequeñas chispas, una pequeña fisura, que en un momento dado puede ser irrelevante, pero que en el transcurso del tiempo se transforma en una potencial falla estructural. Entonces esa pequeña chispa, de hecho muchas técnicas diagnósticas van dirigidas a la medición de descargas parciales, precisamente por lo temprano de la detección de la posible fuente de daño. Estamos viendo fisuras. Esas descargas parciales pueden darse, por ejemplo, cuando hay altas concentraciones de campo eléctrico. Imagínense, por ejemplo, que se rompe un tornillo flojo, que se rompe un filamento de un conductor en la línea que está a tantos metros de altura. Oye, esa chispa, si la logro detectar, es un indicio de que ahí está ocurriendo algo. Son las descargas que llamamos externas. Las descargas parciales internas, bueno, superficiales, para seguir la secuencia de imágenes, la que está en rojo, son las que ocurren en la superficie de los aislamientos, debido, por ejemplo, a condiciones ambientales, contaminación, por ejemplo. O las descargas internas, que tienen que ver con posibles fisuras dentro de los materiales, ya sea producto de esfuerzos mecánicos, ya sea producto de la misma propia fabricación, como se ve en la imagen, una cavidad interna. Lo cierto es que esa cavidad con el tiempo va a ir creciendo y eventualmente va a conducir a una falla. Entonces la descarga parcial es una técnica importante de diagnóstico. Y hay dos alternativas, o una medición directa o una medición indirecta. ¿Cuál es la medición directa? Esa chispa lo que produce es un pulso de corriente. La medición directa es medir ese pulso de corriente. Esta prueba se puede hacer online, offline. Uno mide el pulso de corriente. La magnitud del pulso de corriente tiene que ver con la magnitud de la chispa, de esa descarga parcial. Eso me da el tamaño del hueco donde está ocurriendo esa descarga parcial. Entonces uno mide, digamos, un patrón de pulsos, y ese patrón de pulsos, dependiendo de en qué ángulo de la onda alterna ocurra, es resultado de un tipo específico de daño del aislamiento. Entonces, esta prueba diagnóstica va enfocado básicamente al reconocimiento de patrones. Uno ejecuta la medida,
es un registro de un patrón específico, y los fabricantes han, a través del tiempo, se ha acumulado experiencia sobre los diferentes patrones que se producen para diferentes tipos de daño. Lo que se hace es, una vez que se mide, en la base de datos buscar la correlación con los diferentes patrones y hacer un diagnóstico en base de eso. ¿Cuál es la principal inconveniente de este tipo de medidas? Son medidas muy sensibles. Les recuerdo la analogía mecánica, estamos buscando fisuras, pequeñas grietas. Que muchas veces son medidas tan sensibles que es inevitable que cualquier espectro electromagnético alrededor del equipo produzca ruido. Y ese ruido sea mayor inclusive a la variable medida. Entonces, se da el caso a veces que uno mide y uno ve un espectro de ruido cuya interpretación es imposible. La otra alternativa es la medición indirecta, que no es una medición de la variable eléctrica. Producto de esa chispa se generó diferentes efectos. Pueden ser efectos lumínicos, como es la aparición de corona. Hay una señal acústica. Puede ser medido como ruido, puede ser medido como una onda de presión. Puede ser, por ejemplo, cambios de temperatura. Por ejemplo, si ocurre en aceite, produce la aparición de gases, cambios físico-químicos en el aceite. Entonces, no mido directamente el evento, la variable corriente, sino mido una consecuencia de ese efecto. Y eso conduce a una serie de técnicas que seguramente habrán escuchado. Está la parte de termografía, está la parte de ruido audible, cámara corona, técnicas de medición de ultrasonido, las pruebas en aceite, físico-química, gases disueltos en aceite, pruebas en UHF, ya sea midiendo patrones de corriente, ya sea midiendo las ondas de presión. Cada una de estas pruebas tiene sus propios retos. Ahí pongo varias imágenes. Oye, está la parte de la toma de muestra, la interpretación, la prueba misma, el equipo, el resultado. Ahí se ven otras imágenes, está en la parte inferior el uso de la cámara corona. En la parte a mano derecha está la parte de la medición UHF por onda de presión. Son sensores de presión o de ruido. Entonces, cada una de estas técnicas muy útiles provee información indirecta de la posible causa que lo está originando. El gran reto de cada una de estas técnicas, no nos da tiempo de detallar cada una, el gran reto es establecer una relación entre el origen y el punto donde lo estoy midiendo. Es una medición indirecta y el éxito de la medición indirecta va a depender de múltiples variables, entre ellas la atenuación de esa señal a la distancia y posibles eventos externos, fuentes externas de perturbación que introduzcan fuentes de error. Entonces, dependiendo la sensibilidad de la medición indirecta respecto a la causa que lo está produciendo, es que va a depender en gran medida el éxito de cada una de estas técnicas. Bueno, cada una de estas técnicas, como les comenté, tiene sus conexiones, el uso propio del equipo, las propias variables que se miden, temperatura, pulso de corriente, decibelios, y también, dependiendo de la sensibilidad, de ahí depende la interpretación de esos resultados. Entonces llegamos a una parte medular de la charla. Fíjense que de forma muy rápida, me disculpan, pero como les dije, son áreas extensas de conocimiento. Bueno, como un pequeño panorama. Tengo diferentes técnicas, diferentes alternativas. Cada uno tiene equipos de medida, muchos equipos comerciales. A veces uno ve muchos equipos y a veces necesita como que el tip de saber exactamente qué es que quiero medir, dónde lo voy a aplicar, para saber exactamente el equipo más adecuado y saber entender qué variable
estoy midiendo, hay técnicas que son sensibles a cierto tipo de desperfecto, hay otras que son menos sensibles a otros. Saber qué errores de medición se pueden cometer, porque ahí depende el análisis. Importante saber esto, yo les comenté como ejemplo la temperatura corporal, pero oye, no necesariamente todas las dolencias implican una variación de temperatura. La temperatura detecta una anormalidad que es un perfil común a la mayoría de problemas de salud, pero no es la única variable que hay que tomar en cuenta. La parte de análisis es la parte medular de toda esta actividad. Producto de las técnicas, mido variables y debo interpretar los resultados de esa medida. Y ahí les coloco un pequeño semaforito. Este semáforo es el objetivo. En los diferentes cursos que damos, es la pregunta más reiterada. ¿Cuál es la idea? Bueno, poder tener la certidumbre de decir, el equipo está bien. No, el equipo no está bien. Hay que sacarlo fuera de servicio de forma inmediata. O lo ideal, tener un margen de tiempo para establecer una alarma. Lo ideal, que digamos el libro, es que las variables diagnósticas, como les comenté, el aislamiento es un material que se degrada en el tiempo, envejece, es el que delimita la vida útil de los equipos. Lo más probable es que la variable diagnóstica vaya decreciendo en el tiempo. Por supuesto, va a haber un límite de operación, que es donde tenemos que dar la orden de que ese equipo hay que pararlo. Pero lo ideal desde el punto de vista del mantenimiento es disponer del bombillo amarillo. ¿Dónde está la alarma? ¿En qué momento me comienzo a preocupar de que está ocurriendo un problema real y debo entonces empezar a mover recursos, planificar actividades que tal vez involucran la parada del equipo y su salida de servicio, con las consecuencias en la confiabilidad que eso trae? Generalmente, esa es la tarea más difícil y es la pregunta que muchas veces, o la respuesta que no se dispone, para mala suerte. Esto no es como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene ADN y el ADN nos hace que todos sepamos que a 37 grados centígrados estoy bien. A los 38 tengo una voz de alarma y a los 40 salgo corriendo porque estoy convulsionando. O sea, todos tenemos un ADN y sabemos el comportamiento del patrón de temperatura. Los equipos eléctricos esto no se cumple. No se cumple porque los equipos no tienen ADN. Los fabricantes tienen diferentes técnicas constructivas. Entonces, lo que es un valor para uno no necesariamente es el valor adecuado para otro. Entonces, la interpretación del resultado no es el mismo. Incluso para un mismo patrón constructivo, la diferencia del uso de materiales marca una diferencia. Entonces, la interpretación se vuelve ya un estado de arte, porque va a depender entonces del tipo de equipo, del proveedor, de los materiales que está usando ese proveedor para construir esos equipos. Y no solamente es el reto del propio equipo, sino que a veces, muchas veces, esas variables se alteran porque ese equipo está conectado a un sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico suele tener imprevisto. Puede haber ocurrido una falla, esa falla produjo un calentamiento extra, produjo, por ejemplo, la aparición de gases disueltos, que no es normal. Así que esa recta ideal realmente se comporta, como ven ustedes a mano izquierda en la parte inferior, realmente varía en el tiempo, lo que dificulta aún más la interpretación de esa luz amarilla. ¿En qué momento enciendo la alarma? Algo importante en esa parte de las variables diagnósticas es que, bueno, como les comenté, perdón, como les comenté, los equipos no tienen ADN. Típicamente el fabricante, cuando entrega el equipo, él hace unas pruebas en planta
Y esas pruebas en plantas es la partida de nacimiento. Muchas veces le restamos importancia a ese CD que viene junto con el equipo, a ese manual. Le restamos importancia, ay, perdón, le restamos importancia a esas pruebas de fábrica, siendo eso la partida de nacimiento del equipo que voy a probar. ¿Cómo yo sé si tiene fiebre? Oye, tomo como referencia la temperatura medida cuando el equipo está nuevo. Entonces, fíjense que esto es importante tenerlo en la mente. Cuando uno consulta bibliografía y las normas en esta área, uno consulta los estándares ANSI, los estándares IEC, la parte de la norma neta de mantenimiento, la NFPA 70B. Les hablan de los procedimientos y básicamente les indican es el bombillo rojo. El equipo tiene estas características y les dan cuál es el límite. Muchas veces el límite, más allá de la operación del equipo, tiene como un grado de seguridad para el operario del equipo, para que no ocurra, por ejemplo, una explosión que ponga en riesgo al usuario, personas que estén en la cercanía o estén realizando esa actividad de mantenimiento. Ponen el bombillo rojo. Fíjense que el bombillo amarillo es lo más difícil. Entonces, en las mismas normas les hablan claramente de lo que hay que tener mucho cuidado en la fase de medición. Yo les mostré un video para que vean los posibles inconvenientes que uno puede, la interpretación adecuada de las variables, los cuidados en la fase de medición. Y lo otro que todas las normas coinciden es en recomendar que se apliquen varias técnicas diagnósticas. O sea, no solo quedarse con la conclusión de una prueba. Usar varias técnicas, ver la tendencia de esas técnicas para ver si el resultado es común. Por ejemplo, el video, el aumento de resistencia, claramente no revelaba el problema del equipo. Al aplicar una segunda herramienta, seguramente podría haber visualizado que la tendencia era distinta y haber sospechado sobre un problema en ese par de láminas que usamos como ejemplo. Entonces la idea del bombillo amarillo ya tiene que ver con otra área. Entonces va más allá de la medición. Se basa ya en tener un registro histórico, como les comenté, esa partida de nacimiento, la trazabilidad en el tiempo de los resultados, ver si esa variable se modificó producto de una condición particular del sistema, cualquier variable externa que pueda haber influido, y un registro histórico sobre las causas de falla en equipos similares. De nada me vale haber hecho la prueba, haberlo anotado en un registro en la computadora o en papel, si no tengo una forma de verificar si ese resultado es correcto, sin haber hecho una trazabilidad respecto a otras variables que me permitan una interpretación adecuada del equipo. Eso lo que me daría es evitar esas fallas a veces impredecibles, catastróficas, que de seguro se pudieron haber evitado con una correcta interpretación de esas variables. Pero fíjense que estos tres últimos ítems que les acabo de mencionar, los registros históricos, considerar las variables externas, cómo está operando el sistema, los registros históricos, ya tiene que ver con el concepto global de mantenimiento, en la parte metodológica. En la parte metodológica, entonces está la filosofía de la empresa, como les comenté, de establecer un sistema de registro, que el operario cuando vaya a hacer esa actividad de mantenimiento, viendo esto como una actividad global, tenga acceso a esa información. Por lo tanto, cuando veo un resultado, ya tengo una herramienta en mano para hacer una pequeña visualización. Oye, tengo un problema, no tengo un problema, déjame aplicar otra técnica diagnóstica y poder tener una idea de ese foco amarillo, que al fin y al cabo es lo que
digamos, todos los que trabajamos en mantenimiento, deseamos que exista ese foco amarillo que nos diga, mira, señal de alarma, ten cuidado, y eso me permite, desde el punto de vista de la empresa, ese enfoque metodológico, organizar recursos, planificar paradas, conservando las variables de confiabilidad que son muy importantes. Entonces, fíjense, les transmití estas ideas rápidas, un poco para mostrar esta visión, la visión de la importancia de la medir de la medir las variables y la medición correcta de esas variables. Como les comenté, esto es un área muy vasta. Necesariamente, si ustedes ven un curso, los cursos cortos están enfocados en un aspecto específico de la actividad de mantenimiento. Y lo que vimos hoy fue esa parte práctica de la aplicación misma de la prueba, de las herramientas que se disponen y de la importancia en la interpretación de resultados. Bueno, tema vasto, se los resumí de forma rápida. Entonces, bueno, hasta aquí es lo que tenía planificado en la charla de hoy. Entonces, bueno, le doy la batuta a Larisa y de ahí podemos entonces organizar la ronda de consultas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este resumen que nos has hecho y nos has traído el día de hoy. Pedirle a los participantes que si tienen alguna consulta, este es el momento pues de hacerla. Nos la pueden hacer llegar a través del chat. Igualmente, si alguno quisiera interactuar directamente con Juan Carlos, lo puede hacer utilizando la herramienta de levantar la mano de la plataforma o simplemente colocando en el chat que quiere intervenir al micrófono y nosotros le estaremos cediendo la palabra. Mientras llegan las preguntas, no tengo ahora mismo en el chat. Recordarles que si alguno de ustedes está interesado en realizar alguna de las capacitaciones que tiene Kaizen Company en su compendio del año, pues lo pueden hacer a través de Secasier, obteniendo un descuento especial por la alianza Kaizen-Secasier que tenemos. En pantalla ustedes están viendo los próximos cursos que están en carpeta y cualquier información adicional o el programa o información específica que necesiten respecto a alguno de estos cursos, pues lo pueden hacer escribiéndole a mi compañera Evelyn Sanabria, su correo en pantalla, evelyn.sanabria@secasier.org. E igualmente comentarles que precisamente por esta alianza de Kaizen Company, hoy pudimos tener esta charla, prácticas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos. El próximo miércoles 11 de mayo vamos a tener introducción a sistemas de protección en redes eléctricas de distribución y pues en julio tendremos 2 conferencias más a cargo de Kaizen Company y a propósito de este programa de capacitación 2022 de Ion Energy. Nos están poniendo en el chat, ¿qué es la cámara corona? Ok, fíjate, cuando hay una descarga parcial, por ejemplo, las chispas que ustedes ven como corona. Uno enseguida cuando ve esas pequeñas chispas, que seguramente han visto en las subestaciones, que produce ese ruido, el efecto corona, uno pensaría que ahí hay temperatura. Realmente no. Esas pequeñas chispas son de bajo contenido energético y realmente no producen un perfil de temperaturas importantes. Cuando hay un perfil de temperaturas, básicamente la radiación está en el orden de la banda infrarroja. De ahí sale la cámara termográfica que mide son perfiles de temperatura. Cuando hay descargas parciales tipo corona, básicamente la emisión, la onda electromagnética que se mide, la radiación, está en la banda ultravioleta. Entonces la cámara corona lo que hace es medir esa banda de frecuencias. Cuando hay descargas parciales, uno ve en el video la aparición de puntos blancos. Esos puntos blancos son descargas parciales, chispas, esas chispitas de ese ruido que nosotros captamos.
La cámara corona va enfocada es a detectar esas descargas parciales por campo eléctrico, no para medir perfiles de temperatura. Se usa, por ejemplo, cuando se te rompe un conductor y queda una puntica. Esa puntica, como hay alta concentración de campo, genera esas chispas y tú con la cámara corona puedes detectar eso. Puedes detectar, por ejemplo, una rotura en la superficie del aislador. Cualquier pieza que esté floja dentro de una sujeción de un aislador, lo puedes detectar con esta cámara. Si la pieza floja involucra el paso de corriente que genera temperatura, ahí tú lo detectas por termografía. Pero cuando es una pieza, por ejemplo, sujeción mecánica, como es el herraje, por ahí no está, por ahí pasa corriente, pero la pieza floja no interrumpe el paso de corriente. Tú vas a tener un efecto corona, pero que no se refleja con un perfil de temperatura, sino que lo que tú ves es el efecto del ruido, que es lo que detecta la cámara corona. Por ahí van las ideas. Tengo videos y fotos, pero bueno, yo creo que el tiempo no nos da. ¿A partir de qué voltaje es recomendable la medición de descargas parciales? Mira, hoy en día la descarga parcial es una prueba normalizada para cualquier equipo que supere 1000 voltios. Ya cuando hablas de un equipo de distribución típico en el orden de los 12 kilovoltios, 15 kilovoltios, ya la prueba de descargas parciales es una prueba que está ya establecida como protocolo de prueba, ya de la misma etapa de fabricación del equipo. Los cables de 15 kilovoltios, la prueba medular es de descargas parciales. Entonces lo importante, de hecho, todas las normas establecen el nivel máximo de descargas parciales para que considerar que el equipo está bien construido. Es eso, o sea, tú ves la viga, pero la idea es ver si tiene fisuras. Entonces ya el fabricante desde la etapa de construcción ya tiene, las normas te establecen un límite máximo de descargas parciales, que es el límite donde se considera que ese equipo ha sido bien fabricado. Por supuesto, una vez que tú colocas en operación el equipo, por las condiciones mismas del sistema, condiciones ambientales, diversos factores, pueden aparecer otros principios de deterioro que la prueba de descargas parciales puede detectar. O pequeños detalles durante la instalación, esfuerzos mecánicos, por ejemplo, que se transformaron en grieta y comienzan a aparecer una vez que tú colocas el equipo en servicio. Entonces, la prueba de descargas parciales es una prueba de calificación que se hace en planta, una prueba en muchos equipos de rutina, y es una prueba también de mantenimiento, donde tú evalúas, digamos, la evolución de ese envejecimiento en el tiempo, o detectas posibles agentes que estén acelerando el envejecimiento del equipo y te amenacen con la vida útil de la instalación. Por ahí va la Bueno, idea. sí, ahora sí, darle las gracias a Juan Carlos por nuevamente estar con nosotros aquí en esta plataforma del conocimiento, precisamente compartiendo su conocimiento con todos los que se conectaron el día de hoy. Agradecidos enormemente a Case Company por prestarnos a estos expertos en estas diferentes conferencias que vamos a estar haciendo. El próximo miércoles 11 de mayo vamos a tener introducción al sistema de protección de redes eléctricas de distribución, igualmente a cargo de uno de los expertos de Case Company, y agradecer enormemente a nuestro asociado Ion Energy por tercer año consecutivo confiar en nosotros y poder apoyarles en este programa de capacitación que ellos año tras año hacen para precisamente esto, compartir conocimientos, buenas prácticas, no solamente para su cartera de clientes, sino también abiertas a la región.